Hola amigos, bienvenidos. Estáis en el canal Xavier Valderas, canal alternativo, porque todavía estoy bloqueado por la censura en el resto de los canales y este noticiero debería de emitirse desde Valderas Televisión, pero de momento sigue vigente la censura. Hoy es el sábado 6 de julio de 2024 y voy a mostraros las noticias de portada, empezando por Telemadrid. El abogado de Begoña Gómez afirma que no va a permitir una declaración si no se les ha notificado una de las querellas. La mujer del presidente del gobierno ha alegado que no sabía exactamente de qué se le acusaba y que no se lo notificó la querella de Hazte Oír. Esto es un esperpento porque cuando hay un procedimiento judicial, el tribunal tiene que comunicar a las distintas partes que estén implicadas, sobre todo la que está imputada o investigada. Y siendo una persona como Begoña Gómez, que es la esposa del presidente del gobierno, pues es algo muy raro pues que no le llegara la notificación. La querella, según he sabido por la prensa, consta más de 300 páginas, o sea que hay mucha cosa de la que se la está investigando o imputando. Y es extraño que no le llegara la notificación de que sobre qué cosa se le está acusando. Y en consecuencia, pues el juez ha considerado que si la imputada o la acusada, perdón, o la investigada no tenía conocimiento de que se le acusa la querella, pues le ha dado un plazo hasta el día 19 para hacer la declaración. Pero esto ha supuesto todo un despegue de seguridad desde la ciudad de la Moncloa, movilizar efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, no sé cuánto mogollón de furgonetas, helicópteros, y en fin, algo que habrá costado una cantidad impresionante de dinero que pagáis vosotros, los contribuyentes, a quienes os roban el dinero, y que no ha servido para nada. Y este despilfarro, este mal gasto, se va a volver a repetir el día 18 o 19, creo que es el día 18 de julio, no me acuerdo bien, o sea, más o menos de aquí unas 2 semanas. Y bueno, pues que esto en un ciudadano normal no se le brinda tanta protección y tanto despego policial. Y esto cuesta muchísimo dinero. Pero bueno, ellos consideran, ya lo pagaréis vosotros, que ya os roban bastante como impuestos. Vamos ahora al debate. Begoña Gómez pidió aplazar la declaración tras enterarse de que la querella incluía los pagos del gobierno a Inmark, siendo ella accionista. El gobierno de Sánchez adjudicó contratos por 138.000 euros a una consultora, siendo accionista su mujer. Primero, Begoña Gómez dice que no sabe por qué cosa se ha presentado una querella contra ella. No sabe de qué se la acusa. Y ahora los periodistas se han enterado de que le ha pedido al juez que aplace la declaración, nada más enterarse que dentro de la querella incluye los pagos que el gobierno había hecho a IMAC. IMAC es una empresa de la que Begoña Gómez es accionista, lo cual pues hay unas incompatibilidades, hay prevaricación, hay fraude, hay tráfico de influencias. Pues bueno, se dicen unas cosas y luego nos enteramos de otras. Vamos ahora a la bandera. Dos asociaciones de jueces recriminan las declaraciones del ministro Bolaños por el caso Begoña. El ministro Bolaños es ministro de Justicia, aparte de lo que se quema de otras cosas. Y pues ha dicho que la esposa del presidente del gobierno es inocente, que está sufriendo una angustiosa presión mediática. Pues no, siendo el ministro de Justicia, cuando haya abierto un procedimiento judicial, lo que tendría que hacer es callarse y mantenerse al lado, porque ya están los propios jueces para tener que juzgar sobre este procedimiento. Dice en esta asociación de jueces, dice, jamás debemos acostumbrarnos
a que quienes mandan en un país presionen a jueces que investigan hechos presuntamente delictivos cometidos en su entorno. Y otros jueces tienen razón. Los ministros, cuando ha abierto un procedimiento judicial, lo que tienen que hacer es callarse, a menos que se les llame también a ellos mismos a declarar. Pero la justicia española es un cachondeo, está politizada y es corrupta, y por eso pasa este tipo de cosas que en otro país sería una vergüenza. Vamos ahora pues la noticia del fútbol de ayer. Fijaos que ayer el partido fue entre España y Alemania, en Stuttgart, ciudad alemana, y acudió Pedro Sánchez, cuando precisamente ayer debía de ser un día negro para Begoña Gómez, y el presidente debería estar a su lado, dándole ánimos. Sí, se presume que es inocente, tal como lo declara su marido Pedro Sánchez. Dijo en una de sus cartas anteriores que estaba muy enamorado de su mujer, pero ¿por qué demonios te vas a ver el fútbol y no que te quedas con tu mujer, haciéndole compañía, dándole ánimos, que ha tenido un día muy negro? Bueno, aquí hablando de marca de fútbol, dice, España revienta las audiencias en su victoria a Alemania en la prórroga. El 70% del SARE vio el gol de Miquel Merino. Creo que la han visto mucha gente que ha tenido de audiencia, a ver si lo encuentro por aquí, sí. Tuvo más de 9 millones de espectadores de media. Y al mismo tiempo que estaba jugando el partido entre Francia y Portugal, lo del partido entre Francia y Portugal lo vieron poco más de 5 millones de telespectadores, lo cual es mucho. Y bueno, pues la situación del fútbol no es clásica mucho. Creo que ahora tocará a España jugar contra Francia. Bueno, esto es la Eurocopa. Ya nos estamos acercando al final de la Copa de Europa. Entonces, lo que me planteo es que, fijaos, el equipo de Francia, como el que va a tener que jugar España, más de la mitad de la plantilla, más de la mitad de la selección francesa, son negros. ¿De verdad los negros representan a los franceses? ¿De verdad negros igual a Francia? Y en España, pues también han metido un par de híbridos, por decirlo así, que no son auténticamente españoles. Porque tenemos, por ejemplo, a Nico Villans o a Yasmine Lamal, que uno es negro y el otro es moro. Y venga que así en el resto de la selección española también hay algunos jugadores híbridos, unos jugadores mercenarios, porque no representan, no son raza española, no representan a España, no son españoles, no son españoles de linaje, por decirlo algo, aunque algunos de estos le hayan dado la nacionalidad española. Entonces, yo la Eurocopa lo llamaría más, pues, algo así como fútbol multicultural, ya no un fútbol europeo, sino un fútbol multicultural. Y esto es un reflejo de lo que está mostrando, lo que se está convirtiendo en Europa. Europa deja de ser europea para convertirse en multicultural, sobre todo con más negros y con más moros, porque negros y moros son los multiculturales más numerosos. No voy a incluir, por ejemplo, asiáticos, otros pueblos rumanos, colombianos, sudamericanos. O sea, hay aquí un planteamiento que indica que la deriva de Europa es que va a reemplazar la población europea por población multicultural. Habrá quien lo encuentre bien y quien lo encuentre mal. Yo personalmente no lo encuentro bien, pero así vamos y va a costar mucho volver atrás. Por tanto, cuando voy a ver este fútbol que lo llaman Eurocopa, de naciones europeas que compiten unas contra las otras, y me pregunto, ¿y esta selección de verdad representan a europeos? Pero bueno, es lo que tenemos. Veremos pues ya el partido entre España y Francia, que parecerá más un partido entre españoles con futbolistas que para nada son españoles, ni se parecen españoles, aunque tengan la nacionalidad española, contra el equipo de Francia que curiosamente parece la selección de un país africano. ¿Qué franceses se ven en la selección francesa? Contradicciones, y así ha derivado el fútbol.
Vamos ahora a La Razón. Supinazo San Fermín 2024. En directo hoy. Arrancan las fiestas en Pamplona. Todo preparado en la capital de Navarra para el inicio de los Sanfermines 2024. Las fiestas de San Fermín en Pamplona, la capital de Navarra, son una de las más conocidas de toda España, porque son unas fiestas bastante originales. Los navarros se visten de blanco como un pañuelo rojo y a veces también con boina. Y sueltan los toros de la ganadería y corren por las calles de Pamplona, todas bien llenas de navarros de Pamplona que celebran la fiesta local, y también a unos turistas que les atrae este tipo de fiesta y la van corriendo hacia la plaza de toros. Esto cuenta con la oposición de los animalistas, pero claro, una tradición que lleva muchísimos años, que lleva siglos, es muy difícil erradicarla. Además, la inmensa mayoría de los navarros de Pamplona son partidarios de seguir con esta fiesta mayor de Pamplona, teniendo a los toros como protagonistas. Y hoy empiezan pues las fiestas de San Fermín en Pamplona. Les deseo que tengan muy buena fiesta. Vamos ahora a Teosgetí. Rufián se mantiene leal a Junqueras pese a la presión interna en Esquerra Republicana que también dimita, perdón. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso no ha firmado manifiesto de centenares de dirigentes a favor del relevo. O sea, que Javier Rufián está pues muy bien en el Congreso, de que ya lleva varios años, gana muchísimo dinero, tanto en su paga de base de diputado, como no sé qué de portavoz, no sé qué de la comisión, no sé qué de historias. Se lleva un pastón muy grande de España, que es que lo tiene de los impuestos que te están robando. Y bueno, pues que no quiere que haya relevo en Esquerra Republicana, que quiere seguir pues en la cúspide de Esquerra Republicana y seguir lucrándose. Pero esto es pues mala noticia, un indicador de que en España hay muchos cupones. Vamos ahora a público. Starmer se impone recuperar la sanidad, la educación y el esplendor de la City tras su victoria en el Reino Unido. Starmer se ha impuesto como prioridad enterrar 14 años de gobiernos Tories, devolviendo a la City el esplendor perdido por el Brexit, corrigiendo las desigualdades sociales e interviniendo en sanidad y en educación. Bueno, pues este nuevo primer ministro de Inglaterra, Starmer, pues ha conseguido ser primer ministro con mayoría absoluta, sin necesidad de ser investido. Ya rápidamente ha entrado en la calle 11 de Downing Street. Y hay que decir que el Partido Laborista es ya un partido globalista. No se difiere mucho de los conservadores, porque el Partido Conservador, que hace poco tenía como primer ministro a Rishi Sunak, pues hacía políticas globalistas, políticas de la Agenda 2030. Y el nuevo primer ministro Starmer va a hacer prácticamente lo mismo. Y ojo, que tiene una amplia mayoría absoluta, pero tenéis que considerar que solo son el 31 o 32% de los votos. Nigel Farage, por ejemplo, solo ha sacado 5 escaños, mientras que el Partido Laborista ha sacado 400 y pico. Nigel Farage tiene el 14,5% de los votos, perdón, el 14% de los votos, mientras que el Partido Conservador tenía 10 puntos menos que los laboristas, es decir, que tenía, digamos, el 22 o el 24%, pero que no sé si el Partido Laborista ha sacado el 22 o el 24%. O sea, y sin embargo, con 23 puntos de diferencia, tiene unos 300 diputados menos. Y con el 14% de los votos, Nigel Farage solo tiene unos 4 o 5 diputados. Para que veáis las contradicciones que hay en el sistema electoral de Inglaterra, en la que va por circunscripciones que son tan grandes como provincias españolas, y pues
solo se ha elegido uno, que es el del partido más votado. Entonces, pues, que, en fin, que con menos de una tercera parte de los votos emitidos, sin contar los de la abstención, tiene una amplia mayoría absoluta. Y esto, pues, es lo que será en Inglaterra. Serán estas cosas raras de los cambios políticos que pueden ser muy imprevistos. Pero creo que en Inglaterra no cambia nada, porque él va a seguir con estas políticas de Agenda 2030 y de globalismo. Ya dicho, me he enterado por la prensa que una de las cosas que quiere implementar el nuevo ministro de la Gran Bretaña, Starmer, es pues que el árabe sea la lengua oficial. Dice que quiere devolver el esplendor a la City. La City es Londres, pero en Londres ya hay más musulmanes que ingleses propiamente dicho. Incluso la alcaldía de Londres es musulmana. Las cosas de Inglaterra van francamente mal, aunque por lo menos Farage ha sacado 4 o 5 diputados, no lo sé muy bien, o a lo mejor son 6, no me acuerdo. Y con el 14% de los votos, lo cual diga que desde el Parlamento la voz de los auténticos ingleses, la voz de quienes están en contra de la Agenda 2030 y en contra de la invasión inmigrante, pues deberá ser escuchada en el Parlamento. Estos son los únicos cambios que van a haber a Inglaterra. Y son cambios peligrosos porque los ingleses van a ser reemplazados por una población multicultural, sobre todo con gentes de género musulmán, sean árabes, moros o sean negros, básicamente. Vamos ahora al mundo. El turronero. Saraos con políticos y famosos por todo lo alto. Deuda como Hacienda por lo bajini. La comunión de su nieta ha sido su último despliegue faraónico. Susana Griso, Bertín, Escasi, más de 1.500 invitados gozaron de una tarde de atracciones y diversión. Todos felices, salvo Hacienda, a cuyas arcas adeuda 3 millones de euros. Bueno, pues para invitar a más de 1.500 personas, y muchas de ellas famosos y personalidades influyentes de la sociedad española, el turronero se habrá gastado un mogollón de dinero para alegrar la fiesta de la comunión de su nieta. Pero ahora nos enteramos que pues debe 3 millones de euros a Hacienda. ¿A cuándo se dará realmente la fortuna del turronero? No lo sé muy bien, pero la última información que obtuve, creo que la fortuna del turronero tiene que estar por ahí los 130, 140 millones de euros. O sea que los 3 millones de euros que debe Hacienda para el turronero debe de ser caldería. Vamos ahora a Vatican News. Excomunión de Carlo Viganò por cisma. Un comunicado del Dicasterio para la Doctrina de la Fe anuncia la excomunión Latae Sententiae contra el ex nuncio en Estados Unidos que no reconoce la legitimidad del Papa y del último concilio. Carlos María Viganò había sido nuncio en Estados Unidos de la Santa Sede, o sea que había sido una especie de embajador de la Santa Sede de Estados Unidos y además es cardenal y se ha opuesto a las políticas del Papa Francisco de alienarse con el globalismo, alienarse con la Agenda 2030 y hacer un tipo de política vaticana que no es muy acorde con el catolicismo tradicional. También ha cuestionado mucho el último concilio vaticano, me parece que fue el concilio Vaticano II, en la que la Iglesia se estaba alejando de sus líneas tradicionales. Y bueno, lo ha excomulgado significa que lo ha separado de la Iglesia Católica. Claro, los que mandan a la Iglesia Católica, el poder del Papa es absoluto, porque el Papa es prácticamente un monarca absoluto. Y no le han gustado las críticas de Carlo María Viganò, igual que otros muchos cardenales, que también, pues, se quejan de las líneas políticas del Papa. Y bueno, hay muchos que tienen miedo y están, pues, en silencio.
Falta conocer, después de esta sentencia, que es una especie de tribunal de la Inquisición, que lo llaman el Santo Oficio en el Vaticano, y pues que ha excomulgado a Carlos María Viganó. Ahora, un importante detalle. Han dicho que le ofrecen al cardenal Carlos María Viganó la oportunidad de arrepentirse. Le habrán recomendado rezar mucho, tiene la opción de arrepentirse, pero yo lo dudo mucho. Porque un verdadero cristiano, un verdadero católico, lo que más lo cuenta es la fe. Y sin excluir lo que ya dijo Martín Lutero, cuando también provocó un cisma en la que los cristianos se separaron de la Iglesia de Roma y pasaron a llamarse los protestantes, mientras que los fieles de Roma, a la Iglesia de Roma, pasaron a llamarse los católicos. Pues Lutero dijo que con la fe basta para salvarse. Si Carlos Viganó cree en sus ideas, que son las correctas, pues con su fe ya basta para salvarse. Y aunque el Santo Padre haya tomado una decisión que no es muy santa, que digamos, de excomulgar al cardenal Viganó, pues creo que el Santísimo es misericordioso y va a salvar a Carlos María Viganó, lo acogerá pues a su diestra o al otro lado, y entrará en el reino de los cielos, porque es un santo. Para mí, Carlos Viganó es un santo, pues prácticamente un héroe de la cristiandad y un héroe del catolicismo, porque la Agenda 2030 es un calco del comunismo. El comunismo con el catolicismo es algo que no casa, porque el catolicismo es bondad, amor, libertad, mientras que el comunismo es reprimir, odio, esclavitud, miseria. Y esto que dijeran que el Papa Francisco que quería ser un seguidor de San Francisco de Asís, que hacía votos de pobreza, me recuerda la frase de Max Weber, que decía: el deseo de ser pobre es como anhelar una vida enferma. Y creo que tiene razón, porque la vida del ser humano no debería de ser aceptar la pobreza y llevar una vida de pobreza, sino de prosperar, de trabajar y prosperar con el trabajo, y así yendo a adquirir la riqueza, porque la vida de pobre es prácticamente una vida enferma, un mal vivir, tal como lo decía Max Weber, y se lo estaba diciendo al Papa Francisco. Otra cosa es que el Santo Papa Francisco pues le haya caso, no. Es un tema del que hay que rezar mucho. Seguimos con noticias de capellanes. Vamos ahora a Info Vaticana. El Agustino Rocco Ronzani es el nuevo guardián de los archivos secretos del Vaticano. Y es un capellán bastante joven, porque nació en el año 78, por lo que tendrá 46 años, vamos a ponerle más o menos. Un sacerdote con 46 años se considera un sacerdote bastante joven. Pues la misión de este capellán va a ser custodiar los archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano están en el búnker del Vaticano, en los sótanos del Vaticano, donde también tiene sus lingotes de oro y todos sus tesoros. Pues bien, se dice que hay unas galerías de por lo menos casi 70 kilómetros, en donde están bien, en unas estanterías, están bien colocadas los archivos del Vaticano. Ahora bien, los papas en general no han consentido, pues, consultar estos archivos del Vaticano, que digamos, representan la historia de la Santa Madre Iglesia. Los últimos papas consintieron el acceso a estos archivos del Vaticano, pero archivos del Vaticano de aproximadamente desde el siglo XIX, o sea, del siglo XIX a los tiempos actuales, unos cuantos autorizados pueden ir a consultar los archivos secretos del Vaticano, pero los archivos secretos, por ejemplo, de la Edad Media, de la época de los romanos, de la época del Renacimiento, de la época del Rococó e incluso de la época de la Ilustración, en la que salieron los Illuminatis y cuestionaban mucho a la Iglesia. Estos archivos son secretos, no se pueden consultar.
el Papa y los papas a estos archivos de estas épocas, de todos estos siglos, no han autorizado poder consultarlos, porque en ellas está la historia de la Iglesia y, como se dice, la Iglesia también es pecadora. Y si se consultaran estos archivos, supongo que mucha gente se escandalizaría. Habrían pues pruebas de crímenes de la Iglesia, por ejemplo. Pero bueno, este nuevo capellán, Rocco Ronzani, es la persona que el Papa ha metido para que sea el guardián de los archivos secretos del Vaticano. Los capellanes, pues, también trabajan, también hacen algo, aparte de rezar. Vamos ahora a Vox Populi. Los precios del campo subieron en España un 63% más que en Europa. En la inflación acumulada desde 2019, se ve que la diferencia en el aumento de precios entre España y la media europea es algo que viene de lejos, aunque se ha pronunciado este año. Está hablando de la subida de los precios del campo. Claro, es inevitable que los precios del campo vayan subiendo de una manera brutal. Además, vayan subiendo más y no van a parar de subir hasta que no se devore la ley de regeneración de la naturaleza y la Agenda 2030. Porque los propósitos de esta Agenda 2030, de este Pacto Verde que se aprobó en Europa, es derribar los pantanos, lo cual nos deja sin agua. Y muchas zonas cultivables, prohibir que sean cultivables, no se van a poder cultivar y van a quedar abandonadas. O sea que es como si expresamente prohibieran producir alimentos. Entonces vamos a tener menos alimentos. Y con esto se pueden provocar hambrunas, expresamente provocar hambrunas. Tampoco quieren que se críen ganados, hasta el punto que han grabado a las vacas por sus pedos, como unos impuestos, con la excusa de las emisiones de carbono. Y claro, tampoco se va a producir carne. Entonces, los pocos alimentos que se van a poder producir van a ser cada vez más caros. Y van a producir una hambruna, que es lo que les interesa. Los más pobres ya finalmente no podrán comer, como no sean insectos y carne sintética. Claro, como los insectos y la carne sintética son insanos, los médicos, los científicos dicen que es prácticamente un veneno, pues lo que están buscando es que buena parte de la humanidad muera. Quieren que se disminuya la población en el planeta. Este es el objetivo de la Agenda 2030, de la que no os hablan. Aparte de otros más objetivos que hacen que vuestra calidad de vida vaya bajando muchísimo. No tenemos electricidad, no puedes circular por las zonas de bajas emisiones, no vas a poder hacer viajes con tu coche y todo esto te va a poner muy mal porque no vas a tener ni agua siquiera, o será muy escasa. Pues esto es de lo que habla. No me extraña esta subida de los precios del campo. Vamos ahora a el periódico. El CIS pronostica que todo quedaría igual en una repetición electoral en Cataluña. 2 meses de parálisis en Cataluña, la opinión de los agentes sociales y las entidades. Bueno, tenemos que decir que el CIS es una entidad pública que depende de Pedro Sánchez. Entonces las encuestas las cuece como las quiere Pedro Sánchez. Otras encuestas dicen que en caso de repetición de las elecciones en Cataluña, lo que ocurriría sería que la Alianza Catalana de Sílvia Orriols más que duplicaría sus diputados actuales. Pero bueno, hay parálisis en el sentido de que no se ponen de acuerdo en negociar pactos para investir a uno a otro como presidente de la Generalitat. Mientras tanto, Pere Aragonés sigue de presidente en funciones, que se lleva un buen pastón. Lo mejor para un presidente de la Generalitat es que haya parálisis política, que no salga elegido presidente de la Generalitat en la investidura y que se convoquen otra vez nuevas elecciones. Y estas nuevas elecciones den un resultado repetitivo, como otra nueva parálisis política, y lo de investir a un nuevo presidente de la Generalitat se alarga aún más. O incluso se vuelven a convocar otras nuevas elecciones si se diera caso. O sea, que Pere Aragonés, como presidente ya en funciones, ya no está legitimado para hacer nuevas leyes.
y para muchas cosas de gobernar no está legitimado. O sea que está como presidente de la Generalitat en funciones sin hacer casi nada. Casi uno tiene que trabajar. Y esto le viene muy bien porque cobra un pastón muy grande, se quita de dolores de cabeza encima, no tiene que trabajar para nada en la gobernabilidad. Solo tiene que seguir siendo presidente en funciones y de vez en cuando hacer pues, lo que le toque por ser presidente de funciones. Muy poco trabajo y ganando un pastón muy grande, porque Pere Aragonés es el presidente de la comunidad autónoma, de todas las comunidades autónomas de toda España, más bien pagado. Incluso cobra, yo diría que el doble o más que el propio presidente del gobierno. Vamos ahora a El País. Biden descarta por completo retirarse, salvo que intervenga el señor todopoderoso. El presidente rechaza someterse a pruebas neurológicas independientes y se enroca en que el debate fue solo una mala noche. El último debate que tuvo con Donald Trump, Joe Biden, pues perdía el hilo de la conversación, sufría lapsus y no se aclaraba mucho. Donald Trump dijo que él estaría dispuesto a someterse a unas pruebas neurológicas para que los médicos pudieran evaluar su estado mental. Es una cosa que ahora Joe Biden dice que él no quiere someterse a este tipo de pruebas y que lo de la noche del debate, pues que fue una mala noche, que estaba muy cansado. Pero lo que está diciendo Joe Biden es que no se quiere retirar, que quiere seguir siendo el candidato que ya ha nominado para las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Y esto beneficia mucho a Donald Trump porque Joe Biden no está en sus cabales, va perdiendo facultades mentales, lo que se llama demencia senil, que sufren mucho las personas mayores. Fijaos una cosa, que Joe Biden es unos 20 años mayor que yo. Yo me trabo, sufro lapsus, lo sé bien. Y lo habéis visto en muchos de mis vídeos, que a veces digo una cosa y me la confundo con la otra. Pero deciros que, aunque diga algo distinto a lo que iba a decir, sí estoy pensando realmente en lo que iba a decir. Por ejemplo, no sé cómo dije el otro día, algo ya no me acuerdo, pero quiero decir que digo una cosa tal como es, como la pienso, y cuando hablo me sale otra palabra distinta. Esto me pasa. Tengo lapsus yo también. Y esto que Joe Biden es 10 años mayor que yo, perdón, 20 años mayor que yo, y no sé cómo llegará yo él cuando sea su edad. Pero estos lapsus que sufro, trabarme la voz, esto trabarme la voz se debe a que en mi infancia me operaron las cuerdas vocales. Y a veces, aunque la tengo aquí en el pensamiento, me cuesta mucho de que me salga la palabra. Es una especie de tartamudeo, de traba y tartamudeo lo que yo estoy sufriendo. Y además, genéticamente, tengo familiares que también son muy dados a darse los lapsus. Aunque yo soy de los de menos, yo creo que también me puede venir de genética. Intento hacer los vídeos de la manera natural como puedo, pero es bueno que también lo sepáis. O sea que voy a llegar a ser yo como Joe Biden, no lo sé. Pero hacer que Joe Biden no quiera retirarse de la carrera presidencial beneficia a Donald Trump. Se lo pone todo demasiado fácil a Donald Trump. Pero yo le diría a Donald Trump, ojo, no bajes la guardia. Sigue combativo y trata de ganar la presidencia de Estados Unidos. Porque el globalismo, la Agenda 2030, la falta de libertades no es nada bueno. Y te necesitamos. También te necesitamos para que termine de una vez por todas la guerra de Ucrania, que sabemos que solo tú, Donald Trump, la puedes frenar. Vamos ahora a el diario Punes. Matías Kuhn, el magnate investigado por Hacienda, que cobrará 96 millones de euros públicos. Mientras pelea por recibir una estratosférica indemnización por unos terrenos en Mallorca, el fisco le reclama 11 millones. Ha explotado durante años un islote protegido donde realizó unas obras ilegales por las que fue condenado. Matías Kuhn es la pareja de... ¿Cómo me acuerdo cómo se llama aquella? Ah, sí, Norma Duval.
O sea, ¿os acordáis de la bailarina Norma Duval? Era muy famosa en los años 90 y se implicó en la campaña de José María Aznar, que ganó la presidencia de gobierno en España. Pues bueno, llegó a ser la pareja, se casó con Matías Kuhn, que es un alemán que ha hecho negocios en Mallorca. Bueno, ahora le reclama a Hacienda 11 millones de euros, pero el Estado, y creo que ha ganado juicio, le debe indemnizar con 96 millones de euros. Claro, estos 96 millones de euros, si restamos los 11 millones de euros que debe Hacienda, se le van a quedar en 85 millones de euros. 85 millones de euros no están nada mal. España es el país donde los empresarios, los ricos, les persigue Hacienda, tal como nos lo he mostrado en el caso anterior de El Turronero, que debe 3 millones de euros de Hacienda. ¿Qué es lo aconsejable que hagan los ricos de España? Pues tener en consideración que España es un infierno fiscal y que cada vez os van a exprimir más a impuestos, y no solo a los ricos, sino a todos. Lo mejor que hagáis es que tomáis el dinero y lo pues transferís a otro país, e incluso os vayáis a vivir a otro país, porque siendo ricos como sois, os lo podéis permitir, y venir a España de vez en cuando como turistas. Vamos ahora al libre mercado. El gobierno convierte a los propietarios del enemigo público número 1. Así será su triple ofensiva al alquiler. En su afán por tapar el estrepitoso fracaso de la ley de vivienda, interviene aún más el alquiler de larga duración, el turístico y el de temporada. Es verdad que, como dice la noticia, la ley de vivienda es un estrepitoso fracaso. Y ahora, interviniendo aún más el mercado de alquiler, va a ser un fracaso mucho más mayor, porque se está quitando oferta de alquiler en el mercado, lo cual hace que suba más. El precio de la vivienda, otro tanto de lo mismo, va a subir mucho más, porque va a ser dificilísimo construir, además de que no hay garantías jurídicas. La culpa de las subidas del alquiler y la culpa de la falta de vivienda en España, no os lo olvidéis, es del gobierno, es de estas medidas que toma el gobierno. Y en esto deberíais de informaros bien. No tiene nada que ver ni el mercado, ni los propietarios, ni las constructoras, no tiene nada que ver. Es las políticas del gobierno que nos llevan a esto. A alquileres a estratosféricos, a precios de vivienda inalcanzables. Es la política del gobierno. Lo que se necesita al sector de la vivienda y el sector del alquiler es liberalizarlo, dejarlos en paz, que sea el propio mercado que la autorregule, y no castigarles ni con intervenciones, ni con normativas, ni con impuestos. Esto es lo que hará que el precio de alquiler en España baje y que el precio de la vivienda también baje. Y por si no os acordáis, os dejo con la famosa viñeta para que la volváis a ver. Vamos ahora a ABC. Uno de cada 3 nacidos en Cataluña es hijo de una mujer extranjera, sobre todo marroquíes y pakistaníes. Casi 1 de cada 10 niños nacidos en Cataluña son de madre marroquí. Les está diciendo aquí que de la población en Cataluña, de los nacidos, 1 de cada 3 es de madre extranjera. Y esto pues es preocupante porque se está reemplazando la población catalana por otra que no es catalana. Y esta población que no es catalana es de otro credo, de otra cultura, de otra raza y de otros valores que no son los mismos que la de la gente de Cataluña. Y esto es preocupante. Por eso se habla mucho de el califato de Cataluña, el emirato de Cataluña, el sultanato de Cataluña. En su inmensa mayoría, estos recién nacidos son marroquíes o pakistaníes, de los extranjeros, lo cual, pues la noticia que ha dado a ABC. Y aquí parece que nadie se preocupa, parece que nadie va a ver cómo va a ser Cataluña de aquí 20 años, cuando ya más de la mitad de la población ni serán catalanes. Y esto es preocupante, porque es muy difícil
en una sociedad que se está transformando en una torre de Babel con tanta diversidad de etnias, de culturas, de religiones, de lenguajes incluso, y de maneras de entender la vida, los valores, con tanta diversidad, la convivencia es muy difícil. Porque esto es algo que se ha probado en toda la historia y en muchos países del mundo. El último aquí en Europa fue el caso de Yugoslavia, que aquello sí fue realmente una guerra de religiones, de etnias, de lenguas y de intereses dispares. Esta nación que se llamaba Yugoslavia y fue fragmentada en otras distintas naciones que dentro de sí también están bastante divididas. Y esto es complicado para la convivencia. Cuando las cosas vayan mal en Cataluña, pensar en los culpables, los políticos que consintieron estas políticas de abrir las puertas y dejaran que el país, Cataluña, fuera invadida por este tipo de gente. Y además alimentándoles, dándoles pagas que os roban con vuestros impuestos. Vamos ahora al EW, más bien una revista de carácter científico. Dicen, una noticia muy reciente. Dicen, elevan la alerta del volcán italiano Etna por erupción. Italia elevó la alerta del volcán Etna sitiado en la isla de Sicilia Sur y el más activo de Europa por emisiones de lava y temblores y ante riesgo de que puedan entrar rápidamente una actividad más enérgica. Es que aparte del volcán Etna, al lado está el Stromboli, de cerca está el Stromboli, que también se ha vuelto a despertar. Fijaos este volcán, el Etna, con la erupción, la cantidad, las toneladas métricas de emisiones de carbono que saca a la atmósfera. Estas emisiones de atmósfera por las que la Unión Europea te pone impuestos, te crea zonas de bajas emisiones, no te va a consentir que tengas un coche de combustión. Te pone todo tipo de impuestos, por ejemplo, al plástico. Impuestos solamente por tener un vehículo, por aquello de las emisiones de carbono. En fin, hay variedad de impuestos con la excusa de las emisiones de carbono y el cambio climático. Ahora, con la erupción del volcán Etna, se lanzan millones de toneladas métricas en emisiones de carbono a la atmósfera y no pasa nada, porque la atmósfera lo autorregula. Y además, esto de las emisiones de carbono es bueno para la atmósfera, porque los científicos dicen que de emisiones de carbono hay muy pocas. Y debería haber más, porque esto sirve para alimentar a las plantas. Fijaos, en los invernaderos, donde se cultivan plantas para alimentación, pues adentro tienen unas bombonas que son para sacar en la atmósfera que hay dentro del invernadero más emisiones de carbono, porque esto les va bien a las plantas. Se alimentan bien, pues se pueden hacer varios cultivos al año y de esta manera pues los productos agrícolas de la huerta de invernadero salen más baratos. Y esto es algo que nos están ocultando. Deberían informaros bien que esto del cambio climático, de las emisiones de carbono, Agenda 2030, es una farsa. Están para esclavizaros, para robaros más a impuestos y para que tengáis peor calidad de vida. Esto nos están engañando. Y ahora pues, si el Etna ha eruptido, pues ¿por qué se lo callan? ¿Por qué no se ponen a hablar ahora de las emisiones de carbono? Porque todas las emisiones de carbono que se están penalizando por los coches, por fábricas, por cualquier cosa, las que lo están grabando muchos impuestos, lo están robando dinero con los impuestos, estos impuestos de las emisiones de carbono, que por ejemplo os van a hacer pagar por utilizar una autopista porque generáis emisiones de carbono, o por tener animales, por tener ovejas, por tener cerdos, por tener vacas, por los pedos que echan y que dicen que pues contaminan la atmósfera con las emisiones de carbono. Pues con todo esto lo que produce en un año, un volcán en un día, es el equivalente a, digamos, hasta incluso a siglos. Y no pasa absolutamente nada, pero esto no lo van a hablar en la televisión. No les interesa teneros engañados para seguir robándoos a impuestos y para lograr llevaros a un sistema totalitario en la que seáis esclavos de los gobiernos, esclavos del Estado.
Y ahora otra noticia que tiene que ver con la anterior, que es del mundo. El volcán indonesio Ruang vuelve a entrar en erupción y lanza una nube de ceniza de 5.000 metros. Se han producido cientos de terremotos volcánicos y pequeñas erupciones de cenizas y rocas que han provocado el cierre temporal del aeropuerto internacional de Manao. Esto es en Indonesia. Ahí también está en erupción otro volcán que también lanza emisiones de carbono en la atmósfera. Pero no os preocupéis. En realidad la atmósfera necesita aún más emisiones de carbono porque esto favorecería más la vegetación. Y al favorecer más la vegetación limpia más el aire y equilibra más el clima del planeta. Ahora que se habla tanto de evolución del planeta, pero de esto nos van a informar. De esto deberíais oír hablar a científicos. Aquí en España tenemos un científico que conoce muy bien el tema, que es Fernando López Mirones. Y sería bueno pues que os informaseis y, por ejemplo, que conocierais los libros que ha escrito López Mirones, Fernando López Mirones, también los vídeos que suben en YouTube, y estaríais más informados sobre ese tema y sabríais que esto del cambio climático, de las emisiones de carbono, es una farsa. Lo mismo, por ejemplo, el tema de las vacunas COVID, que también es otra farsa. Y esto lo da a conocer también Fernando López Mirones, un científico muy preparado, una autoridad en esta materia para hablar de estos temas, pero que a los políticos no les interesa porque les interesa más seguir con este relato de esta farsa. Vamos ahora a ABC, que habla de fútbol. Mbappé explota. Los resultados de las elecciones fueron catastróficos. Pido a la gente que vote al lado bueno. El capitán de Francia carga con dureza contra la victoria de Le Pen en la primera vuelta de los comicios. No podemos dejar nuestro país en las manos de estas personas. Creo que más que nunca hay que ir a votar. Es urgente. El futbolista Mbappé tiene nacionalidad francesa, pero ¿os pensáis que realmente es francés? Porque este futbolista es una mezcla de negro y de moro, no es un auténtico francés. Y claro, los auténticos franceses están representados por el partido de Le Pen, el Reagrupamiento Nacional. Y dice que Mbappé, que se vote a los buenos. Para Mbappé, los buenos son los partidarios de la inmigración, los partidarios de mantener el nivel de delincuencia de Francia, los partidarios de que pongan más impuestos para seguir manteniendo la inmigración, los partidarios de la Agenda 2030, pues Mbappé está con estos. Digamos que está más bien con el nuevo Frente Popular, que quiere aún más inmigración, más impuestos y aplicar la Agenda 2030, es decir, llevar a Francia hacia un régimen totalitario. Y de frente tienen al partido de Le Pen, que es el ganador de la primera vuelta. Vamos a ver lo que ocurrirá en la segunda vuelta, porque el sistema electoral francés no es como el caso de Inglaterra. Fijaos, en Inglaterra el nuevo primer ministro ha sacado más o menos el mismo porcentaje de votos que sacó el partido de Le Pen en las elecciones primarias, legislativas. Sin embargo, en Inglaterra le ha supuesto una amplia mayoría absoluta que suma más diputados que todo el resto de los demás partidos, solo con el 30 y pico % de los votos, con cosas del sistema electoral. Y en Francia también se podría dar que, como es un sistema más, no como el de España, pero más parecido al español, si se unen el nuevo Frente Popular con los demás partidos, podrían sumar más votos que los de Le Pen y habría pues, no sería el resultado que se esperaría por parte de los auténticos franceses. No sería el resultado que sería de esperar por parte de los que quieren terminar con el islamismo en Francia, terminar con la invasión inmigrante en Francia, terminar con la Agenda 2030 que impide a ganaderos y agricultores trabajar. Además, recibir pues subvenciones del gobierno y que impide también volver a regenerar esa industria que las políticas de la Agenda 2030 de Pacto Verde pues no les permiten salir adelante cuando el resto del mundo van con sus propias industrias de manera libre
y van dando pasos de gigante adelante. Y no por esto el mundo está peor. Bueno, pues estas declaraciones de Mbappé ha molestado a mucha gente. Y él dice de su país. ¿De verdad Francia es tu país? Si eres hijo de un camerunés, hijo de un argelino, y llamas a Francia tu país, vamos, no te estés tomando por tontos a los franceses. Dedícate a jugar al fútbol, que es lo tuyo, y hazte de un club de fútbol que por lo menos no sea europeo. Pero claro, vas a donde te dan más dinero. Porque el fútbol se ha convertido en un club mercenario. Ya no representa a los auténticos jugadores del país. Vamos ahora a Vox Populi. Dice, Prisca de Bonet, portavoz del Eliseo, agredida junto a su equipo por una quincena de personas. 4 personas han sido detenidas, entre las que se encuentran 3 menores, y la Fiscalía de Nanterre ya ha abierto una investigación por actos de violencia contra un funcionario público en Grupo Comarna. Bueno, aquí la noticia la han presentado así, pero esta manera de hacer la noticia es otra manipulación más, porque Prisma TVNOT es la portavoz del Eliseo, es decir, es la portavoz de Emmanuel Macron. Y ahora pues hay campaña electoral en Francia. En las redes sociales ha corrido mucho esta noticia y se ha dicho que esta quincena de personas que han agredido a la portavoz de Emmanuel Macron son inmigrantes y más bien de origen árabe, magrebíes. Y esto lo han ocultado. Entonces, Macron, partidario de la invasión de inmigrantes, y resulta que una quincena de inmigrantes han atacado, han agredido, han utilizado violencia contra su portavoz. Pues ¿por qué no dice las cosas claras? ¿Qué tiene que ocultar Macron cuando están atacando a gente de su propio partido? Es algo contradictorio. Si lo hubiera sido como el partido de Le Pen, vamos a ver cómo le hubieran dado la noticia. Porque cuando los delincuentes son inmigrantes, sobre todo inmigrantes ilegales, se tapa totalmente. Se dicen, pues, 3 menores, unas cuantas personas, pero no se concreta nada más. Es como si no te informaran de nada. Vamos ahora a 5 días. El legado de Warren Buffett. Algo más que 3 ricos herederos para evitar una guerra. El magnate de la inversión confía en sus hijos para dar destino filantrópico a 120.000 millones de euros. 120.000 millones de euros. La fortuna de Warren Buffett. Como se dice en bolsa o en el comercio, para enriquecerse hay que comprar barato y vender caro. Esto es lo que ha sabido hacer Warren Buffett. Warren Buffett es un financiero estadounidense que conoce muy bien sobre activos financieros. ¿Y qué es lo que hacía? Pues cogía fondos, cogía acciones de empresas, las compraba a barato, esperaba que se revalorizara, luego las vendía caro. Y así pues se hizo riquísimo, ganó muchísimos millones. Un mago en el arte de hacer más dinero, de dinero, hacer mucho más dinero. Compras una cosa que vale 20 y la vendes a 200 y así te forras. Y ahora los 3 hijos, ¿cómo se van a repartir la fortuna? Cuando Warren Buffett quiere que se dedique a fines filantrópicos, es decir, gastar el dinero en cosas que sean beneficiosas para la humanidad. La educación, la investigación de enfermedades, ayudar a gente necesitada y este tipo de cosas. Vamos ahora a la COPE. Un agricultor de Tenerife no consigue vender 40.000 kilos de patatas del país. Tomás ofrece su producción mediante venta directa y acusa a los importadores de competencia desleal. Es lo que está ocurriendo aquí en España. Se busca destrozar el campo español. Por ejemplo, primero, tierras cultivables prohibidas. No se puede utilizar este fertilizante. No se puede utilizar este tipo de abono. Tienes que cultivar de esta manera. Tienes que rellenar no sé qué cuaderno digital. Tienes que tener en cuenta todas estas normativas de la Unión Europea. Tienes que pagar no sé qué de impuestos. No sé qué de tu tractor, por ejemplo. Entonces,
pues con todo esto, lo encarece todo y uno puede vender. Y luego, en la importación de alimentos, por ejemplo, en importar patatas de otros países, de Marruecos o de otros países, en la que van más por libre y pueden trabajar mejor. Entonces, a estos los importadores, es decir, los supermercados, compran las patatas a estos de vendedores de afuera y uno a los agricultores y ganaderos de España, porque lo venden más barato y esto es lógico. O sea, que no os dais cuenta que estas son las políticas del gobierno que buscan arruinar al campo, buscan cargarse el campo, buscan que los precios del campo español sean cada vez más altos, para que no las compre nadie y para que los compre la gente, compre pues los alimentos, las patatas de afuera, de otros países, para arruinar el campo español. Pero estas patatas que compran a países extranjeros también llegará un momento que van a subir de precios cuando vean que ya ni siquiera tienen competencia dentro de la propia España. Esto es por culpa de Ley de Regeneración de la Naturaleza, Pacto Verde y Agenda 2030. ¿Y quiénes son los que hacen estos? Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz, los comunistas y los separatistas, todos menos excepto Vox. Solo Vox, afortunadamente, y también el partido de la Vice Pérez, son los que están como el campo, pero no tienen el poder. A este de Tenerife se le van a pulir las patatas. Lástima. Vamos ahora a la prensa de corazón. Vamos a 10 minutos. Isabel Pantoja vuelve a Cantora tras ser ingresada de urgencia en un hospital de Córdoba. Isabel Pantoja ha sido trasladada de madrugada al hospital de Córdoba porque se ha valorado hacerle una operación de urgencia. Isabel Pantoja tiene crisis de salud y todavía sigue dando galas, sigue dando conciertos. No sé si lo hace para ganar dinero porque lleva un tren de vida que no es lo correcto. Gastas demasiado. Tener en cuenta que Isabel Pantoja ya tiene casi 70 años y ya debería de retirarse de los conciertos, jubilarse y llevar una vida tranquila. Igual como recientemente, pues Joaquín Sabina ha anunciado que se retira también de las giras y de los conciertos, porque ya tiene 75 años y ya es hora de descansar. Van pasando los años, el cuerpo se debilita, estás más propenso a las enfermedades, si lo forzas te puedes lesionar, y esto es lo que le pasa ahora a Isabel Pantoja, que ha tenido que tomarse unos días de baja. En el hospital están valorando si operarla o no operarla, pero bueno, tendrá unos días de baja, veremos luego si vuelve a los conciertos, pero ya tiene una edad. Vamos ahora a lecturas. Álvaro Muñoz Escasi, Más allá del amor, su verdadera situación económica y carrera como empresario. No ha sido solo una vez, ni en un solo campo. Álvaro Muñoz Escasi es todo un emprendedor y no tiene reparo alguno en invertir en diversas empresas y muy diversos sectores. Lo revelamos hoy. Hoy lecturas hablan de los negocios de Álvaro Muñoz Escasi. Negocios que son: primero, como es un jinete, negocios de compra-venta de caballos, aparte de dedicarse a la equitación. Negocios de tiendas de moda, de ropa. Negocios de montar bares, restaurantes. En fin, una diversidad de negocios que sí, como dice, que es un emprendedor. Ahora bien, también debe dinero a Hacienda. ¿Cuánto debe? Porque últimamente todas las noticias que salen en la prensa de corazón de los famosos es que tienen deuda como Hacienda. Como si aquí en España los negocios no les fueran bien. Pero es que efectivamente la economía española va de capa caída. Porque está muy asfixiada por la Agenda 2030, por el exceso de normativas, por los impuestos que cada vez asfixian más. Y por tanto, por los emprendedores, los empresarios, cada vez van a por peor. Vamos ahora a semana. Los espeluznantes audios de Carlos Joyas a Faima Bettencourt ha descubierto en De Viernes. Si yo he cogido a tu hija por el cuello es porque lo ha merecido. Carlos Navarro, el Joyas, llevaba 19 meses prófugo de la justicia
cuando ha sido finalmente detenido por cumplir condena por delitos continuados de maltrato y amenazas durante su matrimonio. Su exmujer habla por primera vez en un plató tras su ingreso en prisión. Y esto sí fue la noticia de ayer, creo que fue en Telecinco, en la que salió Faina Betancourt hablando de los malos tratos de su ex marido, el Joyas, que lo acusaba y cuando estaba casada lo había maltratado mucho a ella y a sus hijas. Y ha querido aportar un vídeo grabado en la que se ve o se oye a Carlos del Joyas, Carlos Navarro Joyas, pues los insultos, las amenazas, los malos tratos hacía ella misma a los padres de ella, a los hijos de ella, y las cosas que decía de verdad que eran terribles. Esta tía merecía estar en la cárcel. Con esto se demuestra que también hay hombres que son muy tóxicos, que son de verdad maltratadores. Si es verdad que las leyes abusan en culpabilizar en todo a los hombres, porque muchos hombres inocentes son víctimas de mujeres con las historias detrás de los malos tratos, pero este caso es un fuera de serie. Es un hombre maltratador, de verdad, un hombre que no se merecería estar con nosotros y deberían de procurarle una reeducación, por no decir, ponerlo en un manicomio. Yo no sé cómo hay gente que tiene un ego tan grande, son tan violentos, tienen tanto odio a los demás, tanto falta de respeto, pero también hay personas que son así y son muy tóxicas. Vamos ahora a pronto. José Luis Almeida se sincera sobre su matrimonio con Teresa Urquijo. El alcalde de Madrid cuenta algunas anécdotas sobre su matrimonio y admite su deseo de convertirse en padre. El alcalde de Madrid tiene casi 50 años y su mujer tendrá unos 27. Pero bueno, aunque tenga casi 50 años, tampoco es una mala edad para ser padres. Y bueno, decía alguna cosa de su matrimonio, que claro, como todo matrimonio, siempre hay alguna cosa que va a haber algún choque. Por ejemplo, porque Carlos Martínez Almeida es un maníaco del orden, que incluso los platos lo pone todos bien. Y esta es una manía que a su esposa no le acaba de agradar mucho. Pero bueno, hasta que no te casas con alguien, no sabes suficiente de sus manías. Y a veces de estas manías, pues tienes que adaptarte, las tienes que superar o no las aguantas y pues se produce la ruptura del matrimonio, como sucede muy a menudo. Tener en cuenta que, según las estadísticas actuales, los matrimonios hoy en día en España, el 70% de los que se casan acaban en separación o en divorcio. La gente ya no se aguanta. La gente prefiere pues tomar el control de la propia vida y ser independientes tanto económicamente como en cualquier otra cosa, sin que nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer. Porque si te casas, pues tendrás que aceptar que también hay otra persona y pues tienes que estar también con la otra persona, tienes que gustarle, tienes que privarte de ciertas libertades, tienes que quitarte encima ciertas manías y cosas de estas que uno mismo, ¿eres más feliz o eres menos feliz? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Vamos ahora para cerrar las telenoticias. Dice, el nuevo desafío de Meghan Markle. Lo difícil no era salir, era mantenerse. Tanto la vida de los Sussex como sus múltiples labores filantrópicas y de servicio público necesitan un sostén económico y mediático. El gran enigma es cómo hacerlo. Los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, que es el hijo del actual rey de Inglaterra, Carlos III, pues no saben cómo aburrirse con la vida de aristócratas que llevan. Están para causas filantrópicas, para causas públicas, pues que su presencia puede ser de alguna utilidad, pero para esto necesitan apoyo mediático, que de entrada ya lo tienen, y apoyo económico. Pero no saben cómo obtener este apoyo económico. Pues supongo que los sponsores que les vayan saliendo, que se los busquen, y con esto pues se dedican a estas labores de beneficencia que lo llaman filantrópicos o de interés público. Bueno, pues ahora paso a los refranes catalanes.
amb diners y dinades sobran las puertas estancadas. Quiere decir, con dineros y con comilonas se abren las puertas más cerradas. Quiere decir que las personas que son muy ricas pueden convocar fiestas, por ejemplo, como ocurre con el turronero. Puedes hacer una fiesta que invites a personas importantes, a empresarios, a jueces, a políticos. Entonces, aquí logras tener unos contactos con ellos que les pueden hablar de cosas que, pues, como un primer contacto pueden beneficiarte. Y esto es gracias a que, con el mucho dinero que te pueda costar, puedas convocar ese tipo de fiestas que sean muy caras, muy entretenidas, donde se coma muy bien y vaya la gente importante. Que esto, desde luego, a la gente importante le gusta. Y esto los catalanes entienden mucho de dinero y saben que, pues, como hay dinero, se puede conseguir muchas cosas. Se puede conseguir favores. Se puede corromper a jueces y a políticos. Se puede conocer a otras personas de otros sectores para hacer negocios. En fin, de estas cosas. Y para cerrar, de las noticias de hoy os dejo con las españolas en paños menores. Os dejo con Verónica Forqué. Verónica Forqué era hija de un tal Forqué que había sido cineasta y de una escritora. Una actriz que ha sacado bastante Goyas, bastante premios. Ha sido una actriz bastante versátil, que tanto para la comedia como para el drama. Pero últimamente sufrió enfermedades y con 60 y pocos años, 60 no sé cuántos, murió. Últimamente también tenía problemas incluso mentales, si mal no recuerdo. Este ha sido el triste destino de Verónica Forqué cuando había sido una de las actrices más premiadas de la escena española. Bueno, pues os dejo con Verónica Forqué y hasta el próximo vídeo. Que tengáis muy buen sábado. Adiós.